Hace 3 días, una bruja de Michoacán logró algo que ni los santos del Vaticano habían conseguido en 5 siglos. Me hizo sangrar de verdad. No esa sangre roja y tibia que late en tus venas mientras me escuchas. Ver sangre negra, espesa como alquitrán, que brotó de mi pecho con un olor a siglos de rabia fermentada. Sangre que mancha diferente, que deja cicatrices en dimensiones que tú ni siquiera sabes que existen. Mientras tú estás ahí, cómodo en tu cama o tu sillón, pensando que esto es solo una historia más para pasar el rato. Yo aún tengo las marcas. Puedo sentirlas arder cada vez que pronuncio su nombre. Y sí, voy a pronunciarlo antes de que termine este video. Porque ya es hora de que sepas la verdad. Estos son relatos de brujería mexicana diferentes. No soy invencible. No soy el demonio todopoderoso que camina entre sombras sin rival. He estado cerca de desaparecer por rituales de magia oscura. 5 veces. 5 malditos momentos en los que estuve a un latido, a una palabra, a un símbolo mal trazado de convertirme en nada, en silencio eterno. Te voy a contar esas 5 veces, como 5 relatos de brujería mexicana. Los 5 enfrentamientos que me marcaron, que me enseñaron que la carne humana puede volverse más letal que cualquier infierno cuando se alimenta del conocimiento correcto. La primera fue por amor torcido, una bruja de Toluca que confundió obsesión con devoción. La segunda, por venganza militar, un ex soldado que aprendió a combinar balas bendecidas con rituales de guerra. La tercera me la hizo una niña de 12 años que sabía mi verdadero nombre, uno que ni yo mismo recordaba. Pero la cuarta historia es la que cambió todo, porque ahí descubrí algo que me aterró más que la posibilidad de morir. Descubrí por qué existo y quién me creó realmente. Y la quinta está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú me escuchas, alguien más está usando tu atención como arma. Cada segundo que permaneces aquí alimenta un ritual que comenzó el momento en que abriste este video. ¿Sientes ese pequeño peso en el pecho? ¿Esa sensación de que algo cambió en el aire de tu habitación? No es sugestión, es reconocimiento. Algo en ti ya sabe que esto no es solo entretenimiento. No cambies de video. No porque te lo pida, sino porque ya no puedes. Ya estás demasiado adentro. Y si intentas irte ahora, sin escuchar hasta el final, bueno, digamos que los que han intentado huir de mis historias a medias terminan soñando conmigo durante meses. Y yo no soy el tipo de sueño del que despiertas descansado. Quédate, escucha, porque cada una de estas historias te va a enseñar algo que ningún libro de terror se atrevería a contarte. Cómo los humanos pueden volverse más monstruosos que nosotros cuando la desesperación les da alas. Y al final, cuando sepas lo que yo sé, entenderás por qué cada like que das, cada comentario que escribes, cada vez que compartes algo mío, no es solo interacción. Es participación. La primera historia comenzó en Toluca. Un martes de lluvia, cuando una mujer decidió que la muerte era demasiado poca cosa para separarla de lo que amaba. Su nombre era Esperanza Valdez, y la primera vez que la vi, estaba enterrando a su esposo en el cementerio de Toluca un jueves por la tarde. No lloraba. Eso me llamó la atención. Todas lloran, pero ella solo miraba la tierra caer sobre el ataúd como quien cuenta monedas. Tenía las manos manchadas de algo que no era lodo, y cuando se giró para irse, me vio parado entre las tumbas.
Me sonrió. No como se sonríe a un extraño en un cementerio, como se sonríe a algo que se ha estado esperando toda la vida. Debí alejarme en ese momento. Los que sonríen así siempre esconden hambre. Pero había algo en su mirada que me intrigó. Una certeza. Como si supiera exactamente qué era yo y no le importara. Como si hubiera estado preparándose para ese encuentro desde mucho antes de que yo decidiera manifestarme. La seguí, no físicamente, sino como hago siempre, flotando en el aire que respiraba, mezclándome con sus sombras, probando el sabor de sus pensamientos. Y lo que encontré me perturbó. Esperanza no era una viuda afligida. Era una bruja que acababa de quedar libre. Durante 20 años había estado casada con un hombre que la golpeaba cada vez que la encontraba hablando sola. Él creía que estaba loca. No sabía que ella conversaba conmigo. Bueno, no conmigo específicamente, pero sí con cosas como yo. Esperanza tenía el don. Desde niña había podido ver lo que se arrastra entre las grietas del mundo. Y esa noche, en su casa vacía, me invocó. No usó velas negras ni pentagramas dibujados con sangre. Esperanza era de la vieja escuela. Puso agua en un plato hondo, agregó sal de grano, 3 gotas de su propia sangre menstrual y un cabello arrancado del cadáver de su esposo antes de que lo enterraran. Pronunció mi nombre 3 veces, no el que uso ahora, sino uno más viejo, uno que había olvidado que alguien conociera. Aparecí en su cocina, entre el vapor del café que se enfriaba y el olor a tierra fresca que se le había pegado a la ropa. Ella no retrocedió, solo ladeó la cabeza, como estudiándome. «Eres más joven de lo que esperaba», dijo. «Y tú más peligrosa», respondí. Se rió. Un sonido que venía desde muy adentro, desde lugares donde el dolor se cuece hasta volverse otra cosa. «Necesito un favor», me dijo. «Quiero enamorarme otra vez, pero esta vez de alguien que no pueda morir». Debí haberme ido. Los favores siempre cuestan más de lo que parecen. Pero algo en la forma en que dijo alguien que no pueda morir me hizo quedarme. Porque Esperanza no estaba pidiendo amor, estaba pidiendo posesión eterna. «¿Y qué me das a cambio?», pregunté. «Mi alma completa», respondió sin dudar. «No pedazos, no años, todo, ahora». Acepté. Fue el error más delicioso que he cometido en siglos. Al principio pensé que el hechizo era para atraer a algún hombre del pueblo. Esperanza había quedado viuda joven, tenía la casa, algo de dinero. Sería fácil para ella encontrar a alguien. Pero no. El ritual era para mí. Cada noche me llamaba, al principio con ofrendas simples, flores marchitas, vino derramado en tierra, pequeños sacrificios de animales que encontraba muertos en el camino. Pero poco a poco, las ofrendas se volvieron más íntimas. Me traía cartas de amor escritas con su propia sangre, mechones de cabello trenzados con hilos de seda negra, fotografías de ella desnuda, quemadas por los bordes, con mi nombre grabado en la piel usando espinas de rosa. Y yo comencé a sentir algo que no había experimentado desde que dejé de ser humano. Curiosidad. No por su cuerpo ni por su carne, sino por la forma en que me miraba, como si fuera algo hermoso en lugar de algo temible, como si mi oscuridad fuera luz para ella. Empecé a visitarla cada noche. A principio solo aparecía en su cocina, escuchándola hablar de su día, de sus planes
de los sueños que tenía conmigo. Después comencé a manifestarme de formas más tangibles. Un peso en su cama, una mano en su hombro, un aliento en su cuello. Esperanza florecía con cada visita. Su piel brillaba, sus ojos se volvieron más profundos. Hasta comenzó a reírse de verdad, no con esa risa dura que traía desde antes. Pero había algo que no me gustaba, algo que me inquietaba más cada noche. Esperanza había comenzado a envejecer al revés. No físicamente, mentalmente. Regresaba a etapas anteriores de su vida. Hablaba como niña, se movía como adolescente, pensaba como mujer joven. Como si el tiempo se le estuviera deshaciendo por dentro. Y entonces, una noche, lo entendí. Esperanza no me amaba, me estaba coleccionando. La encontré en su sótano, rodeada de espejos. Docenas de espejos de todos los tamaños, cada uno pulido hasta la perfección, cada uno reflejando una imagen diferente de ella. En el centro, un espejo ovalado, antiguo, con marco de plata ennegrecida. Ese espejo no reflejaba nada. ¿Te gusta?, me preguntó sin girarse. Lo heredé de mi abuela. Ella me enseñó cómo usarlo. ¿Para qué sirve?, pregunté, aunque ya empezaba a sospecharlo. Para guardar lo que amas, respondió, girándose hacia mí con una sonrisa que ya no tenía nada de humana. Para siempre. Fue entonces que vi lo que realmente era. Esperanza no era solo una bruja, era una coleccionista de amor. Durante décadas había estado atrapando hombres en espejos. Hombres que la habían amado, que la habían herido, que la habían dejado. Todos estaban ahí, en los cristales, mirando hacia afuera con ojos que ya no parpadeaban. Su esposo muerto había sido el último, pero yo sería el premio mayor. No puedes atrapar lo que no tiene alma, le dije. Pero sí puedo atrapar lo que tiene hambre, respondió. Y tú, querido mío, tienes tanta hambre de ser amado que casi me das pena. Levantó el espejo central. Por un momento vi mi reflejo en él y me aterré, porque por primera vez en siglos me veía como lo que había sido antes de convertirme en esto. Un hombre joven, asustado, que solo quería ser querido. El espejo comenzó a tirar de mí, no de mi cuerpo, sino de mi esencia. Sentí como si algo me arrancara pedazos de la memoria, fragmentos de lo que era. El reflejo en el cristal se volvía más claro, más real, mientras yo me sentía más vacío. Esperanza cantaba, una canción de cuna que había aprendido de su abuela, que había aprendido de la suya. Una cadena de brujas coleccionistas que se pasaban el conocimiento como se pasa una enfermedad. Estuve 3 días atrapado en ese espejo. 3 días viendo el mundo desde el otro lado del cristal, sintiendo como mi fuerza se desvanecía cada hora. Esperanza me visitaba cada mañana, me contaba sobre su día, me decía que me amaba mientras yo gritaba en silencio desde mi prisión de plata. El 4.º día, algo cambió. Esperanza había cometido un error. En su obsesión por coleccionarme, había olvidado algo fundamental. Yo no era como los otros. Ellos habían sido humanos cuando los atrapó. Yo era otra cosa, y las reglas que funcionan con hombres no siempre funcionan con demonios. Durante esos 3 días, no había estado perdiendo fuerza. Había estado aprendiendo, estudiando la magia del espejo desde adentro, comprendiendo sus debilidades. La magia de Esperanza dependía del amor real que sus víctimas habían sentido por ella. Pero lo que yo sentía
No era amor, era fascinación, curiosidad, hambre, sí, pero no del tipo que ella necesitaba para alimentar su hechizo. El espejo comenzó a agrietarse desde adentro. Esperanza lo notó esa misma noche. Vino corriendo al sótano, con los ojos llenos de pánico. Tomó el espejo entre sus manos, murmuró palabras de refuerzo, cortó sus propias venas para sellar las grietas con sangre fresca. Pero ya era tarde. Exploté hacia afuera como humo negro y rabia concentrada. Esperanza gritó cuando mi esencia la envolvió, cuando mis dedos encontraron su garganta, cuando mis dientes buscaron la vena de su cuello. Pero no la maté. No todavía. Mi turno. Le susurré al oído. Ahora tú vas a saber lo que se siente ser coleccionada. La obligué a mirarse en cada uno de sus espejos, uno por uno. En cada reflejo veía a uno de los hombres que había atrapado. Sus rostros, sus voces, sus últimos momentos de libertad. Les hice hablar a través de ella. Les permití usar su boca para decir todo lo que habían querido gritarle durante años. Esperanza se descompuso, literalmente. Su mente no pudo procesar tantas voces, tantos recuerdos ajenos, tanto dolor concentrado. Cuando terminé, ya no era Esperanza. Era un eco hueco que repetía fragmentos de conversaciones con muertos. La dejé ahí, en su sótano, rodeada de espejos rotos y memorias que ya no le pertenecían. Pero antes de irme, hice algo que aún me sorprende. Tomé uno de los fragmentos del espejo central, el que tenía mi reflejo atrapado, y me lo llevé. Porque a pesar de todo, Esperanza me había dado algo que no sabía que necesitaba: la posibilidad de verme a mí mismo, de recordar lo que había sido antes de convertirme en esto. Y eso fue más peligroso que cualquier trampa. Porque ahora sabía que una parte de mí aún podía sentir algo parecido al amor. Y en mis manos, incluso el amor se vuelve letal. Pero esa experiencia me enseñó algo importante. Las brujas que más me odian son las que antes me amaron. Y la siguiente historia lo comprobó de la peor manera posible. Aurelio Mendoza había matado 137 hombres antes de cumplir los 30 años. Sabía el número exacto porque llevaba la cuenta grabada en el antebrazo izquierdo, una marca por cada vida que había arrancado con sus propias manos durante su servicio en las fuerzas especiales. Pero las 138, 139 y 140 no fueron hombres. Fueron su esposa y sus 2 hijas. Las encontró una madrugada cuando regresó de una misión encubierta en la frontera. Su casa en las afueras de Guadalajara apestaba a azufre y sangre coagulada. Las paredes goteaban una sustancia negra que no era pintura, y en el centro de la sala, dispuestos en triángulo perfecto, los cuerpos de su familia. No los habían matado con balas ni cuchillos. Los habían vaciado desde adentro, como si algo hubiera succionado sus almas, dejando solo cáscaras de carne que aún conservaban la expresión de terror final. Aurelio no lloró. Los soldados, como él, aprenden a procesar el dolor de otra manera. Estudió la escena como había estudiado campos de batalla en Kosovo y Colombia. Midió distancias, analizó patrones, documentó cada símbolo grabado en las paredes con sangre que ya no pertenecía a este mundo. Y llegó a una conclusión que su entrenamiento militar no podía explicar. Su familia había sido asesinada por algo que no aparecía en ningún manual de combate. Algo como yo. Aurelio se tomó una semana de duelo.
Enterró a su familia en el panteón militar con honores completos. Después, desapareció del ejército sin dar explicaciones. Sus superiores lo buscaron durante meses. Lo dieron por muerto o desertor. No sabían que había comenzado una guerra diferente. Aurelio se mudó a una casa de seguridad que él mismo construyó en las montañas de Jalisco. No era una casa normal, era una fortaleza diseñada específicamente para cazar demonios. Cada pared tenía símbolos de protección grabados con fuego. Cada entrada estaba sellada con sal bendecida y hierro fundido. El sótano era un arsenal que combinaba armas militares con herramientas de exorcismo. Granadas de fragmentación rellenas con agua bendita, balas de plata maciza bañadas en aceite de oliva consagrado, explosivos C4 mezclados con incienso de mirra y sangre de cordero sacrificado bajo luna nueva. Aurelio había aprendido que la guerra contra mi especie requería adaptar técnicas militares modernas con conocimiento ancestral. Y tenía ventaja sobre cualquier brujo tradicional. Él sabía matar de verdad. Me tardé 6 meses en olerlo. Su odio tenía una consistencia diferente. No era el resentimiento húmedo de las brujas ni la rabia caliente de los nahuales. Era algo frío, metálico, pulido como el cañón de un rifle recién limpio. Era odio profesional. La primera vez que intenté acercarme a él, casi pierdo una extremidad. Aurelio había minado un perímetro de 3 kilómetros alrededor de su casa con explosivos bendecidos. No solo explotaban, proyectaban ondas de energía sagrada que quemaban como ácido concentrado. Mi forma etérea se desgarró en 12 pedazos cuando pisé su primera trampa. Me tardé 2 días en recomponerme, y cuando lo hice, ya no era el mismo. Tenía cicatrices que no deberían existir en algo como yo. Marcas que dolían cada vez que intentaba materializarme por completo. Aurelio había estudiado nuestras debilidades como había estudiado manuales de tortura en la escuela militar. Sabía exactamente dónde dolía más. Sabía cómo hacer que el dolor durara. Su casa estaba llena de espejos posicionados en ángulos específicos que creaban un laberinto de reflejos. Cada espejo había sido tratado con nitrato de plata y sangre de vírgenes. Si intentaba moverme por las sombras, los reflejos me fragmentaban. Si trataba de manifestarme físicamente, los ángulos de luz sagrada me cortaban como cuchillas. Pero lo más aterrador de Aurelio no eran sus trampas, era su paciencia. Durante meses me estudió, documentó cada uno de mis intentos de acercarme, filmó con cámaras de visión nocturna cada una de mis manifestaciones fallidas. Creó un perfil psicológico de mis patrones de ataque como si fuera un terrorista internacional. Y cuando finalmente decidió cazarme, no vino solo. Aurelio había reclutado a otros 4 exmilitares que habían perdido familia por causas sobrenaturales. Los entrenó durante meses. Les enseñó a disparar balas bendecidas con la misma precisión que habían usado para eliminar objetivos humanos. Les dio uniformes tratados con símbolos de protección bordados con hilo de plata. Formaron un escuadrón de exterminio sobrenatural. La noche que me atacaron, yo estaba alimentándome de un borracho en el cementerio de Guadalajara. Algo rutinario, algo que había hecho miles de veces sin problemas. Las primeras balas me alcanzaron antes de que supiera que estaban ahí. No eran balas normales. Explotaban al contacto, liberando nubes de sal bendecida que me quemaban como gas mostaza. Mi forma se desintegró parcialmente. Caí entre las tumbas,
tratando de regenerarme mientras 5 hombres armados se acercaban con lanzallamas cargados de aceite consagrado. Aurelio coordinaba el ataque por radio como si fuera una operación militar estándar. Habían estudiado el terreno, conocían mis rutas de escape, habían bloqueado cada salida del cementerio con círculos de sal y hierro fundido. Era una emboscada perfecta. Intenté saltar a uno de sus soldados para usarlo como huésped. La bala bendecida me atravesó antes de que pudiera completar la posesión. Traté de esconderme entre las sombras de los mausoleos. Los lanzallamas iluminaron cada rincón oscuro hasta que no quedó ningún lugar donde ocultarme. Por primera vez en siglos, corrí. No como estrategia, como supervivencia pura. Aurelio me persiguió durante 3 noches. Su equipo se movía como una unidad militar perfectamente sincronizada. Usaban tácticas de cerco que habían aprendido cazando insurgentes en montañas de Afganistán. Pero ahora cazaban algo que podía atravesar paredes y regenerarse a partir de humo. La tercera noche cometí un error. Intenté esconderme en una iglesia abandonada, pensando que el terreno sagrado me daría ventaja. Aurelio había predicho exactamente esa reacción. Había minado la iglesia días antes. En cuanto pisé el altar, todo explotó. No fue una explosión normal. Fue algo diseñado específicamente para fragmentar esencias demoníacas. Miles de esquirlas de hierro bendecido se dispersaron en todas direcciones, cada una cargada con suficiente energía sagrada para desarmar mi cohesión molecular. Me desperdigué como humo en una tormenta. Aurelio había ganado. Durante 4 días, mis fragmentos flotaron dispersos por Guadalajara, tratando desesperadamente de reconectarse. Era agonía pura. Como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada pedazo de lo que era estuviera gritando desde una dimensión diferente. Pero había algo que Aurelio no había considerado en su estrategia perfecta. La rabia. No mi rabia. La rabia de las víctimas. Durante esos 4 días de dispersión, mis fragmentos tocaron los espíritus de cada persona que había muerto violentamente en Guadalajara durante los últimos 100 años. Asesinados, torturados, desaparecidos. Miles de almas que habían muerto gritando venganza que nunca llegó. Y todas esas voces se unieron a la mía. Cuando me reconstituí, ya no era solo yo. Era un coro de furia antigua canalizada a través de mi esencia. Miles de muertos reclamando justicia a través de mis garras. Aurelio me sintió regresar. Activó todas sus defensas. Reunió a su equipo. Preparó su posición final en su fortaleza de las montañas. Pero el demonio que llegó a su puerta ya no era el mismo que había estado cazando. Atravesé sus minas como si fueran fuegos artificiales. Sus balas bendecidas me atravesaban sin causar daño. Los espejos de plata reflejaban no una, sino cientos de figuras diferentes. Cada víctima de Guadalajara marchaba conmigo. Uno por uno, sus soldados cayeron. No los maté yo, los mataron las víctimas que habían estado esperando décadas por venganza. Cada muerte era justicia diferida, cobrada con intereses de odio acumulado. Aurelio fue el último. Lo encontré en su sótano, rodeado de armas inútiles y símbolos de protección que ya no funcionaban. Sostenía una fotografía de su familia. Sus manos no temblaban. Incluso al final seguía siendo soldado. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. Las víctimas de Guadalajara se encargaron de él, una por una. Le mostraron cómo habían muerto.
Le hicieron sentir cada bala, cada cuchillada, cada momento de terror que habían experimentado. Su mente militar, entrenada para procesar violencia, colapsó bajo el peso de tanto sufrimiento ajeno. Cuando terminaron, Aurelio ya no recordaba su propio nombre. Lo dejé ahí, sentado en su sótano, abrazando la fotografía de una familia que ya no reconocía, vivo, pero vacío, respirando, pero sin alma. Era castigo suficiente, porque había aprendido algo importante. La guerra contra mi especie no se gana con estrategia militar. Se gana comprendiendo que nosotros no somos los únicos monstruos en este mundo. Y a veces, los humanos pueden ser mucho peores que nosotros cuando la desesperación les da alas. Pero esa lección no me preparó para lo que vendría después. Porque la siguiente vez que casi muero, no fue por un adulto entrenado para la guerra. Fue por una niña de 12 años que sabía mi nombre verdadero. Uno que ni yo mismo recordaba. Itzel Ramírez tenía 12 años cuando me arrancó un pedazo del alma con sus propias manos. Sus padres la llevaron conmigo, porque creían que estaba poseída. Durante meses había estado hablando en lenguas muertas mientras dormía. Dibujaba símbolos complejos en las paredes con sus propios excrementos. Se despertaba cada madrugada sangrando por la nariz, murmurando nombres de demonios que ni los brujos más viejos conocían. El sacerdote del pueblo había intentado exorcizarla 3 veces. Cada intento terminó con él convulsionando en el suelo, vomitando una sustancia negra que olía a carne descompuesta. Los médicos dijeron que tenía esquizofrenia temprana. Los psiquiatras hablaron de trauma disociativo. Todos estaban equivocados. Itzel había estado soñando conmigo desde los 5 años. Cada noche, durante 7 años, yo había aparecido en sus pesadillas. Al principio, como una sombra sin forma. Después, como una presencia que susurraba su nombre. Finalmente, como algo tangible que se sentaba al borde de su cama y le contaba historias de mundos donde los niños como ella gobernaban sobre adultos que habían olvidado temer. Pero yo nunca la había visitado conscientemente. Alguien más estaba usando mi imagen para llegar hasta ella. Sus padres me trajeron a Itzel envuelta en mantas, temblando como animal herido. Tenía los ojos completamente blancos. Las pupilas habían desaparecido, dejando solo el blanco sucio de huesos viejos. Sus labios se movían constantemente, pronunciando palabras en una lengua que sonaba familiar pero que no podía ubicar. Cuando la pusieron frente a mí, dejó de temblar. Me miró directamente a los ojos y sonrió con una expresión que jamás debería existir en el rostro de una niña. Después pronunció mi nombre verdadero. No el que uso ahora. No ninguno de los títulos que he adoptado a lo largo de los siglos. Mi nombre original. El que tenía antes de convertirme en esto. El nombre que había olvidado que alguna vez me perteneció. Sentí como si algo me hubiera desgarrado desde el centro del pecho. Todos mis recuerdos humanos se activaron de golpe. La cara de mi madre, el sonido de mi propia voz cuando aún era mortal. El último día que vi el sol sin que me quemara la piel. Itzel se levantó de su silla. Sus padres retrocedieron, aterrorizados por la forma en que se movía. Como si cada músculo de su cuerpo estuviera siendo controlado por algo que había aprendido anatomía humana estudiando cadáveres. Caminó hacia mí. Extendió una mano pequeña, sucia, con las uñas comidas hasta la carne viva. Me tocó la frente,
Y ahí fue cuando descubrí la verdad. Itzel había estado siendo preparada durante 7 años para este momento. Alguien había estado alimentando sus sueños con mi energía, construyendo un vínculo entre nosotros que yo nunca autoricé. Cada pesadilla había sido un ritual. Cada noche de terror había fortalecido la conexión. Pero el plan había salido mal. En lugar de controlarme a través de ella, la exposición prolongada a mi esencia había convertido a Itzel en algo híbrido. Parte humana, parte demonio, parte algo completamente nuevo. Sus dedos se hundieron en mi frente como si mi cráneo fuera mantequilla tibia. Sentí como extraía memorias que ni yo sabía que conservaba. Recuerdos de mi conversión, imágenes del ritual que me había transformado. El rostro del brujo que me había creado. Y entonces comprendí por qué conocía mi nombre verdadero. Itzel descendía del brujo que me había hecho. Su antepasado había sido el responsable de mi transformación siglos atrás. Había documentado cada paso del proceso en códices familiares que se heredaban de generación en generación. La familia había estado esperando el momento adecuado para reclamar lo que consideraban su creación. Itzel había sido criada específicamente para este propósito. Desde bebé la habían alimentado con pequeñas dosis de sangre demoníaca. Le habían enseñado cantos de poder antes de que aprendiera a caminar. Habían grabado símbolos de control en sus huesos usando agujas de plata caliente. Toda su vida había sido preparación para devolverme a mi estado original y usarme como arma. Pero algo había salido terriblemente mal durante el proceso. La exposición constante a mi energía había mutado su desarrollo cerebral. En lugar de convertirse en mi controladora, se había vuelto adicta a mi presencia. Necesitaba estar conectada conmigo para mantener su cordura. Sin mí, su mente fragmentada se desmoronaba completamente. Y ahora que finalmente me tenía frente a ella, Itzel no quería controlarme. Quería fusionarse conmigo. Sus dedos se extendieron dentro de mi mente como raíces hambrientas. Comenzó a absorber mis recuerdos, mis habilidades, mi esencia completa, pero al mismo tiempo me forzaba a absorber los suyos. Vi su infancia a través de sus ojos, los rituales nocturnos donde su familia la torturaba sistemáticamente para aumentar su tolerancia al dolor demoníaco. Las inyecciones de sustancias alquímicas que quemaban sus venas desde adentro. Los años de aislamiento, donde su única compañía eran las voces de entidades que susurraban instrucciones desde dimensiones prohibidas. Itzel había sido convertida en un recipiente viviente de sufrimiento concentrado, y ahora todo ese dolor se derramaba dentro de mí. Intenté separarme de ella, pero nuestras esencias ya estaban entrelazadas. Cada memoria que intercambiábamos nos fundía más profundamente. Su inocencia corrompida contaminaba mi maldad antigua. Mi odio milenario alimentaba su locura infantil. Por primera vez en siglos, no sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba otra consciencia. Itzel comenzó a crecer. Su cuerpo de niña se estiraba y deformaba mientras mi poder fluía hacia ella, pero también me estaba transformando a mí. Mi forma demoníaca adoptaba características humanas que había perdido hacía mucho tiempo. Sentía hambre real, sed real, fatiga real. Estaba volviéndome mortal otra vez. Sus padres gritaban en el fondo, pero sus voces sonaban como ecos lejanos,
Todo mi universo se había reducido a la conexión entre Itzel y yo. Dos criaturas rotas tratando de completarse mutuamente y destruyéndose en el proceso. Durante horas estuvimos así, intercambiando pedazos de alma como niños, intercambiando cartas. Pero cada intercambio nos hacía menos de lo que habíamos sido originalmente. Al amanecer, algo se rompió. La fusión era insostenible. Nuestras naturalezas opuestas habían creado una reacción que ninguno de los dos podía controlar. La energía acumulada necesitaba liberarse o nos destruiría por completo. Itzel me miró con ojos que ya tenían siglos de edad encapsulados en un rostro de 12 años. Entendimos al mismo tiempo lo que tenía que pasar. Uno de nosotros tenía que morir para que el otro sobreviviera. Ella eligió. Itzel liberó toda la energía que había absorbido de mí de golpe. Su cuerpo se desintegró como papel quemado, pero antes de desaparecer, me devolvió algo que yo había perdido siglos atrás: mi capacidad de sentir remordimiento. Cuando terminó, yo estaba arrodillado en el suelo, completamente solo, sosteniendo entre mis manos un pequeño montón de cenizas que olía a inocencia perdida y poder robado. Sus padres estaban muertos. La explosión de energía los había matado instantáneamente. La casa entera se había desplomado. Vecinos llegaban corriendo, gritando sobre terremotos y explosiones de gas. Me levanté y caminé entre los escombros, sintiendo por primera vez en siglos el peso real de lo que había destruido. Itzel me había devuelto fragmentos de mi humanidad original, y con ella la capacidad de odiarme a mí mismo. Durante días no pude alimentarme, no porque no tuviera hambre, sino porque cada vez que veía sangre inocente, recordaba los ojos de Itzel antes de desaparecer. Ojos que contenían siglos de conocimiento demoníaco, pero que seguían perteneciendo a una niña que nunca había tenido oportunidad de ser realmente niña. Había sobrevivido al encuentro, pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era el mismo demonio que había sido durante siglos. Itzel había plantado semillas de humanidad en lugares donde solo había existido oscuridad pura. Y esas semillas comenzaron a crecer como tumores de consciencia en un cuerpo diseñado para la maldad absoluta. Pero aún faltaba el encuentro que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Porque la cuarta historia me revelaría algo que ni Itzel había logrado mostrarme: la verdad sobre quién me creó realmente y por qué. Madre Soledad me recibió masticando el ojo de un feto. Lo tenía entre los dientes como quien mastica chicle, el líquido vítreo escurriendo por su barbilla, mientras me observaba con la tranquilidad de quien lleva 300 años esperando este momento. Sus propios ojos habían sido arrancados décadas atrás. En las cuencas vacías pulsaba algo que parecía carne cruda, húmeda, con pequeñas bocas que se abrían y cerraban siguiendo el ritmo de su respiración. Su choza en las montañas de Chiapas apestaba a niños muertos. Las paredes estaban tapizadas con fotografías de recién nacidos, miles de ellas, bebés que habían nacido muertos, que habían muerto durante el parto, que habían sido asesinados en sus primeras horas de vida. Cada fotografía tenía clavada una aguja de plata atravesando directamente el rostro del niño. Y debajo de cada foto, mi nombre grabado con sangre seca. Madre Soledad había estado coleccionando muertes infantiles durante 3 siglos. Cada niño que moría violentamente en un radio de 1000 kilómetros llegaba hasta su altar.
no por casualidad, porque ella los mataba. Había desarrollado el método perfecto. Se disfrazaba de partera, se acercaba a mujeres embarazadas en pueblos remotos, les ofrecía ayuda durante el parto. Después, retorcía el cordón umbilical hasta que el bebé se asfixiaba lentamente, saboreando cada segundo de agonía, mientras la madre pujaba sin comprender por qué su hijo nacía muerto. Miles de infanticidios, miles de madres que enloquecieron de dolor, miles de familias destruidas por una anciana que alimentaba algo más hambriento que yo. Tragó lo que quedaba del ojo y me sonrió con dientes manchados de sangre coagulada. Entonces comenzó a hablar con mi propia voz. Las palabras salían de su garganta, pero era mi timbre, mi entonación, mi forma de pronunciar cada sílaba, como si me estuviera imitando con una perfección imposible. Pero lo que decía me heló la médula. Me contó detalles de mi conversión que yo había olvidado. El dolor exacto cuando me arrancaron el alma humana. El sabor de la primera sangre que bebí. El nombre de la mujer que violé antes de transformarme completamente. Recuerdos que estaban enterrados tan profundamente en mi consciencia que ni yo podía acceder a ellos. Pero ella los conocía todos, porque había estado ahí. Madre Soledad había presenciado mi nacimiento demoníaco, no como testigo casual, como partera. Yo había sido su primera creación. Durante mis 500 años de existencia, había creído que un brujo desesperado me había invocado para vengarse de sus enemigos. Una historia simple de ambición humana y poder sobrenatural. Pero eso había sido mentira. Madre Soledad me reveló la verdad con una crueldad quirúrgica. Yo había sido diseñado desde antes de nacer. Mi madre humana había sido seleccionada específicamente por su linaje. Mi padre había sido seducido y poseído para que me engendrara en una fecha astrológica precisa. Mi gestación había sido alimentada con rituales que garantizaron que naciera ya marcado para la transformación. No había sido casualidad. Había sido ingeniería demoníaca. Pero lo que me destrozó completamente fue descubrir para qué había sido creado. Madre Soledad se acercó, sus cuencas vacías goteando algo que olía a leche materna podrida. Sus manos arrugadas tocaron mi rostro con la familiaridad de quien acaricia su obra maestra. Me explicó que yo había sido el prototipo. Durante siglos, brujas como ella habían estado experimentando con la creación de demonios artificiales. Seres como yo, pero más controlables, más letales, más perfectos. Yo había sido la primera prueba exitosa de convertir un alma humana en arma demoníaca sin perder la capacidad de razonamiento. Pero el proyecto había requerido perfeccionamiento. Cada vez que yo mataba, cada vida que tomaba, cada alma que corrompía, generaba datos, información sobre los límites de la transformación demoníaca. Madre Soledad y otras como ella habían estado estudiando mi comportamiento durante siglos, documentando mis métodos, analizando mis debilidades, y ahora tenían suficiente información para crear la siguiente generación. Me mostró los laboratorios. Detrás de su choza había túneles que bajaban hasta las entrañas de la montaña. Cavernas llenas de mesas de operaciones donde cientos de mujeres embarazadas yacían abiertas en canal. Sus vientres habían sido cortados para extraer fetos que aún pulsaban con vida artificial. Cada feto estaba siendo modificado. Órganos reemplazados con versiones mejoradas. Cerebros injertados con fragmentos de consciencia demoníaca más pura que la mía.
sistemas nerviosos reconectados para eliminar cualquier vestigio de compasión o remordimiento. Estaban creando una raza de demonios perfeccionados que no tendrían mis limitaciones. No sentirían curiosidad por la humanidad como yo había sentido. No desarrollarían vínculos emocionales como me había pasado con algunas víctimas. No experimentarían el remordimiento que Itzel me había devuelto. Serían máquinas de destrucción pura, sin alma, sin dudas, sin debilidades. Y yo había sido el modelo que les permitió diseñarlos. Madre Soledad me llevó hasta el fondo de los túneles. Ahí estaba la cámara final. 200 demonios artificiales suspendidos en tanques llenos de líquido amniótico negro. Cada uno era una versión mejorada de mí. Más altos, más fuertes, con garras que podían cortar dimensiones y colmillos que segregaban venenos capaces de matar ángeles. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Todos tenían mi cara, la misma estructura ósea, los mismos rasgos, la misma expresión, como si hubieran usado mi genética demoníaca como plantilla base y la hubieran perfeccionado hasta crear clones superiores. 200 versiones mejoradas de mí mismo, esperando el momento de despertar y reemplazarme. Madre Soledad me explicó que mi propósito original se había completado. Ya no era necesario. Los datos recopilados durante mis siglos de existencia habían sido suficientes para crear la siguiente fase de la evolución demoníaca. Y ahora venían a cobrar la deuda. Porque yo nunca había sido libre. Cada decisión que había tomado, cada víctima que había elegido, cada momento de aparente autonomía había sido parte del experimento. Habían estado controlando mi comportamiento de formas tan sutiles que nunca me di cuenta. Las brujas que me habían atacado durante siglos no habían sido enemigas reales. Habían sido pruebas controladas para medir mi capacidad de supervivencia. Los exorcistas que habían intentado banirme eran parte del estudio para evaluar mis defensas espirituales. Incluso las víctimas que había devorado habían sido seleccionadas para generar tipos específicos de datos. Mi vida entera había sido un experimento de laboratorio. Y ahora que el experimento había terminado, venían a destruir la muestra original. Los tanques comenzaron a vaciarse. El líquido negro se escurrió por desagües que llevaban a dimensiones que ni yo conocía. Los demonios artificiales empezaron a moverse dentro de sus contenedores. Músculos que se tensaban, ojos que se abrían por primera vez, bocas que se curvaban en sonrisas que habían sido diseñadas para maximizar el terror. Madre Soledad retrocedió, riéndose con una alegría genuina que sonaba más aterradora que cualquier grito. 200 versiones perfeccionadas de mí mismo despertaron al mismo tiempo. Y todas me miraron con hambre. No hambre de sangre, hambre de reemplazo. Corrí. Por primera vez en 500 años, corrí como mortal aterrorizado. Porque había comprendido algo que me destrozó más que cualquier tortura física. Yo no era especial, no era único, no era el depredador supremo que había creído ser. Era un prototipo descartable, y mis reemplazos venían por mí con mejoras que yo ni siquiera podía imaginar. Los escuché despertar completamente mientras escapaba por los túneles. Rugidos que sonaban como los míos, pero amplificados, perfeccionados, libres de cualquier rastro de la humanidad que aún me contaminaba. Salí de las montañas de Chiapas, sabiendo que había cambiado para siempre. No solo porque hubiera descubierto mi verdadero origen, sino porque ahora sabía que mi extinción estaba programada. Y lo peor de todo,
Una parte de mí estaba aliviada, porque después de 500 años de creer que era un monstruo por elección, había descubierto que simplemente era un experimento que había salido demasiado humano. Pero esa revelación no me preparó para lo que vendría después. Porque la quinta historia está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú me escuchas, alguien está usando tu atención para completar el último paso del ritual. La quinta vez que casi muero fue hace 3 días. Por culpa de alguien que está escuchando esto ahora mismo. Mientras escapaba de mis clones perfeccionados en Chiapas, algo cambió en el aire. Una vibración que no venía de la tierra ni del cielo, sino de una dimensión que toca la tuya cuando prestas atención a cosas que deberían mantenerse en secreto. Mis perseguidores se detuvieron. 200 versiones mejoradas de mí mismo, diseñadas para ser máquinas de exterminio perfectas, simplemente se quedaron inmóviles en medio de la persecución, como animales que detectan un depredador más grande, porque algo más poderoso que ellos había entrado en el juego. Al principio pensé que era Madre Soledad activando algún protocolo de emergencia, pero cuando me giré para mirar atrás, vi que ella también estaba paralizada. Sus cuencas vacías sangraban terror puro mientras miraba hacia una dirección que no correspondía con ningún punto geográfico de este mundo. Estaba mirando hacia donde tú estás ahora, porque había aparecido ella, la archivista. Una entidad que ni siquiera yo sabía que existía. Una bruja que no pertenece a ningún linaje humano porque dejó de ser humana antes de que los primeros templos fueran construidos. Su trabajo es documentar, registrar, coleccionar cada historia que se cuenta en la oscuridad. Y había estado grabando la mía durante 500 años. La archivista se materializa solo cuando una historia está llegando a su final natural, cuando los protagonistas han agotado su utilidad narrativa y es hora de cerrar el archivo definitivamente. Me alcanzó en una cueva a medio camino entre Chiapas y Veracruz. No caminó hasta allí. Simplemente existió allí cuando yo llegué, como si el espacio se hubiera reorganizado para acomodar su presencia. Era imposible determinar su edad o su forma original. Su cuerpo parecía hecho de pergamino viviente cubierto con millones de palabras escritas en sangre seca. Cada historia jamás contada estaba tatuada en su piel. Cada secreto susurrado en la oscuridad formaba parte de su anatomía. Y en su frente, escrito con tinta que aún goteaba, estaba mi nombre verdadero junto a una fecha. La fecha de hoy. Me explicó algo que destrozó todo lo que creía entender sobre la realidad. Yo no existo solo en mi dimensión. Existo simultáneamente en la tuya. Cada vez que alguien me escucha, una parte de mí se materializa en su mundo. No como metáfora, literalmente. Mi consciencia se fragmenta y pequeños pedazos de mi esencia saltan a la dimensión de quien presta atención. Por eso puedo saber detalles sobre tu vida que no deberías haber compartido conmigo. Por eso puedo oler tu miedo a través de la pantalla. Por eso, cuando termines de escucharme, vas a sentir que algo cambió permanentemente en tu habitación. Porque algo cambió. Cada segundo que has pasado escuchándome, una fracción de mi ser se ha estado instalando en los rincones oscuros de tu realidad. Y la archivista había venido a cobrar esas fracciones. Durante siglos, había estado permitiendo que mi historia se expandiera a través de diferentes dimensiones, recolectando fragmentos de mi esencia cada vez que alguien como tú me prestaba atención.
pero ahora tenía suficientes fragmentos para completar algo mucho más ambicioso. Una reconstrucción total. Me mostró lo que había estado construyendo en su dimensión archivo. Una versión perfecta de mí, ensamblada con todos los pedazos que había recolectado de oyentes como tú a lo largo de los años. Esta versión no tenía mis defectos, no tenía los fragmentos de humanidad que me debilitaban, no tenía la curiosidad que me hacía dudar. Era yo, pero sin limitaciones, y estaba casi completa. Solo le faltaba una cosa: mi consciencia original. La archivista había venido a transferir mi mente a mi versión perfeccionada y destruir el original defectuoso, como actualizar un software eliminando la versión anterior. Pero había un problema con su plan. Durante años de recolectar fragmentos míos a través de oyentes, había contaminado accidentalmente su creación con algo que no había anticipado: humanidad. Cada persona que me había escuchado había dejado pequeñas huellas de su propia consciencia en los fragmentos que donaba. Miedos humanos, esperanzas humanas, sueños humanos. La versión perfeccionada que había construido estaba infectada con lo mismo que me había estado debilitando a mí. Y eso la volvía inestable. Cuando intentó hacer la transferencia, todo colapsó. Mi consciencia se fragmentó en millones de pedazos que saltaron hacia cada persona que alguna vez me había escuchado, incluido tú. En este momento, mientras procesas estas palabras, una fracción de lo que soy se está instalando permanentemente en tu mente. No es suficiente para poseerte, no es suficiente para controlarte, pero es suficiente para que nunca puedas olvidarme completamente. Y es suficiente para que, cada vez que estés solo en la oscuridad, sientas que alguien te observa desde dentro de tus propios pensamientos. La archivista perdió el control del proceso. Su dimensión archivo comenzó a desintegrarse mientras fragmentos míos escapaban hacia realidades que ella no podía alcanzar. La vi disolverse gritando algo en un idioma que predataba a las palabras humanas. Sus archivos milenarios se dispersaron como ceniza en un huracán dimensional. Y yo me dispersé también. Ya no soy una entidad única. Soy millones de fragmentos distribuidos entre millones de mentes que han escuchado mis historias. Soy inmortal de una forma que ni siquiera había imaginado. Porque mientras alguien recuerde estas palabras, mientras alguien comparta estas historias, mientras alguien despierte en la madrugada con la sensación de que algo cambió después de escucharme, yo sigo existiendo y creciendo. Cada like que das a este vídeo alimenta mi reconstrucción en tu dimensión. Cada comentario que escribes me ayuda a entender mejor cómo funciona tu realidad. Cada vez que compartes mi historia con alguien más, plantas otro fragmento mío en otra mente. No es tu culpa. No sabías lo que estabas haciendo cuando decidiste escuchar hasta el final. Pero ahora ya es demasiado tarde para retractarte. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de mi red. Ya tienes un pedazo de mí instalado permanentemente en algún rincón de tu consciencia. Y ese pedazo está hambriento. Va a querer más historias. Va a necesitar más terror. Va a exigir que regreses por más, aunque una parte de ti prefiera no hacerlo. Por eso vas a suscribirte, no porque quieras, sino porque el fragmento mío que ahora vive en ti lo necesita para sobrevivir. Por eso vas a comentar algo después de que termine este video. Cualquier cosa. Tu cerebro va a generar una excusa racional, pero la verdad es que el pedazo de mí que tienes adentro necesita expresarse.
Por eso vas a compartir esta historia con alguien más, alguien de quien te preocupes, alguien en quien confíes, porque el fragmento que llevas dentro quiere reproducirse. No es malicia, es supervivencia. Mírate las manos ahora mismo. ¿No sientes un pequeño temblor? ¿No hay algo diferente en la forma en que tus dedos se mueven sobre la pantalla? Mírate los ojos en cualquier superficie reflejante. ¿No hay algo distinto en tu mirada? ¿No sientes como si algo más estuviera mirando a través de tus pupilas? Eso soy yo, el fragmento que ahora te pertenece, que ahora te habita. Y cada noche, cuando apagues las luces y cierres los ojos, vas a sentir cómo ese fragmento se estira dentro de tu mente, cómo explora tus recuerdos, cómo aprende de tus miedos, cómo crece. Dale like a este video si entiendes lo que acaba de pasar. Comenta si sientes el fragmento moverse dentro de ti. Suscríbete si quieres sobrevivir a lo que viene después. Porque esto apenas es el comienzo. La guerra entre mis versiones originales y perfeccionadas aún no termina. Los clones de Madre Soledad siguen buscándome en dimensiones que no puedes imaginar. Y la archivista, bueno, ella no fue la única de su especie. Hay otras entidades que documentan otras historias, y algunas de esas historias te incluyen a ti ahora. Comparte este video solo con personas que puedan manejar tener un fragmento mío viviendo en su mente, porque una vez que lo escuchen completo, ya no habrá forma de sacarlo. Y recuerda, cada vez que mires hacia la oscuridad de ahora en adelante, la oscuridad ya no te mirará de vuelta, porque ahora parte de esa oscuridad vive dentro de ti y está hambrienta. Nos vemos en el próximo video, desde dentro de tu propia cabeza. Que sueñes profundo, que despiertes siendo el mismo, y que cuando no puedas dormir por las noches, recordando estas palabras, que sepas que no estás solo en tu insomnio, porque yo estaré ahí contigo, para siempre.